que a lo largo del tiempo ha ido cambiando la visión en cuanto a la gestión, al manejo de los recursos, ¿no? Uno de los principales, los inicios, digamos, de la gestión de los recursos hídricos, hidrobiológicos, se basa en la gestión de los recursos naturales, ¿no? Que, eh, que es un concepto bastante importante y que engloba, ¿no? Busca tomar decisiones, la aplicación de estrategias, métodos y técnicas para hacer un uso racional y sostenible de los recursos pesqueros. Como sabemos todos, la sostenibilidad de los recursos pesqueros, de los recursos naturales, perdón, nos habla fundamentalmente de hacer uso de los recursos de hacer uso de los recursos naturales, beneficiarnos, pero sin afectar a las generaciones futuras. Es un concepto que eh, se pudo establecer en el año 92 todavía, ¿no? Pero para ello es algo importante, tenemos que conocer el recurso, conocer el territorio. Yo siempre digo algo, si queremos manejar algo, que queremos gestionar algo, tenemos que conocer las cosas. Si no conocemos cómo funciona el ecosistema, cómo la historia, la vida de un recurso, no podemos manejar nada. Entonces, bueno, y de ahí nace, ¿no? Y de ahí nace el concepto de gestión de recursos hídricos, bueno, como ahora se conoce, ¿no? Gestión integral de recursos hídricos. Este es uno de los conceptos más aceptados actualmente a nivel mundial. La GIR es un proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinado del agua, el suelo y los recursos relacionados. Dentro de ellos tenemos los recursos hidrobiológicos. Pero ¿para qué hacemos esto? Nos permite maximizar los resultados económicos. Aquí hay un aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta. En los años 50, en los años 70, cuando se hablaba de la gestión de los recursos, el manejo de los recursos, tenían un fin de protección, de no tocar los recursos, de conservarlos tal cual como están. Y a la sociedad, a las personas, a los seres humanos, se veía como, como entes que hacían daño a los recursos. A lo largo del tiempo, ese concepto ha ido variando. Entonces, cuando hacemos gestión de los recursos, cuando queremos manejar los recursos, el concepto que manejamos es para qué conservamos, para qué gestionamos, para qué hacemos planes de manejo de los recursos. Fundamentalmente para la gente. Pareciera que es un concepto centrado en el hombre y no en el recurso, pero finalmente, y lo que se busca, por ejemplo, con los objetivos del desarrollo sostenible, es eso, la seguridad alimentaria de las personas, la equidad, el acceso a los recursos, el acceso de los beneficios económicos que podemos aprovechar de los recursos. Entonces, en el tiempo ha ido evolucionando estos recursos. Entonces, ya más no podemos hablar de gestión o de manejo de los recursos y decirle a la población, sobre todo al local, no toques ese recurso, no hagas. Sobre todo en el Perú ha generado bastantes conflictos esto. Tenemos nosotros, en el Perú tenemos la isla de los Uros, ¿no? Y se manejaba en los años 90, se manejaba este concepto. Entonces, la gente, los pobladores locales, eh, le tenían, por llamarlo así, bronca a la Reserva Nacional de Titicaca, porque ustedes nos prohíben que casemos, nos prohíben que extraigamos los huevos. Lo hacían de una manera discriminada, bien es cierto, pero ¿qué pasaba? Entonces, viene la autoridad y dice, tú no toques, tú no puedes usar estos recursos. Entonces, ellos, como pueblos originarios, como pueblos ancestrales, se sentían que el Estado venía y les privaba del acceso a los recursos. Entonces, ese concepto más ahora ya no se puede manejar. Tenemos que planificar, tenemos que a los actores que son los pueblos locales, tenemos que involucrarlos dentro de la planificación de los recursos. Y la GIR justamente recoge eso. Cuando hacemos una planificación de los recursos hídricos, tenemos que involucrar a todos los actores, tanto de la sociedad como los actores políticos, las instituciones, a fin de lograr consensos. La GIR se basa en cuatro principios fundamentales. Es
el agua dulce es un recurso, es finito. Normalmente siempre nos han enseñado desde la escuela que el agua es un recurso infinito, pero no es tan cierto eso. Bien es cierto que el agua no va a cambiar. O sea, el volumen de agua que hay en el planeta muy difícilmente va a cambiar, no se va a ir a otro lugar, pero sí lo que va a cambiar es la disponibilidad del recurso. Agua de buena calidad y en la cantidad adecuada, sobre todo con el cambio climático. Hay lugares en los cuales se presentan sequías extremas y hay lugares donde va a haber inundaciones. Entonces nos damos cuenta que desde ese punto de vista el agua no es un recurso infinito, es un recurso finito y vulnerable, vulnerable al impacto que el hombre puede causar, vulnerable al cambio climático, como les decía, y esencial para sostener la vida. Sin el agua no podría haber vida en ninguna parte del planeta. Entonces, bueno, y al desarrollo y al medio ambiente. Este principio se basa fundamentalmente a conservar y proteger las fuentes de agua, sobre todo las zonas de cabecera de cuenca. Seguramente muchos de ustedes han tenido la oportunidad de ir a las zonas altas del río Ramis, la zona de Suiches, que comparte Perú y Bolivia. Es un ejemplo claro de cómo se va haciendo un mal uso de las cabeceras de cuenca y cómo se van alterando esta ecosistema. Tanto es así que hace unos años ha habido incluso un problema diplomático en Perú y Bolivia porque los mineros han modificado el curso del agua, el curso del río. Entonces había denuncias que se había modificado la línea de frontera en 400 metros hacia el lado boliviano. Entonces fue un problema grande que obligó al Perú y a Bolivia a sentarse y desarrollar planes de gestión para esta cuenca. Actualmente están trabajando en monitoreos, ya se nota la presencia del Estado de Perú y Bolivia para poder gestionar esta cuenca. El otro aspecto importante, el otro principio importante es el aprovechamiento y la gestión del agua con un enfoque basado en la participación de todos los usuarios. Les cuento, por ejemplo, un caso que está pasando en el Perú y es una laguna que se llama Lagunillas. Esta lagunilla por los años 90 era una serie de 3 lagunas que se represaron y se formó una sola laguna. Se hizo un embalse. Los pobladores locales vieron la oportunidad de hacer la actividad acuícola y el desarrollo del cultivo de trinches. En el Perú se conoce como a las entidades que administran la represa como el operador mayor. Entonces el operador mayor tiene la obligación de, dentro de los usos de agua, señalar e indicar a la autoridad que se la haga qué usos de agua se le va a dar a ese recurso. Está actualmente el consumo humano y el agrícola. Sin embargo, ha obviado la agricultura. Y el ANA, como el ente de gestión de recursos en nuestro país, si el operador mayor no indica, no incorpora la agricultura como una actividad que se realiza, no les puede dar la licencia de uso de agua. Se ha convertido en un conflicto social actualmente y en cualquier momento ese problema va a saltar y va a ser probablemente un conflicto socioambiental muy grande. ¿Por qué? Porque justamente ese principio se ha vulnerado. El operador mayor no está considerando dentro de la planificación de la gestión del recurso a una actividad que se desarrolla ahí. Si bien es cierto, se desarrolla de una manera desordenada, de una manera que esté impactando al ecosistema, sin embargo, eso no le da, digamos, la potestad de poder obviar a una población que hace uso del recurso. Entonces, no es la manera de gestionar, no es la manera de darle espalda a los usuarios, a los actores que usan el agua. Entonces, es un ejemplo claro de cómo no se internalizan los conceptos de la gestión integral de los recursos hídricos, pese que en el Perú, a través de la ley de recursos hídricos, está claramente definido eso, y que en un momento va a generar un conflicto social. El otro aspecto, el otro principio que es muy importante es la presencia de la mujer, la acción que tiene la mujer en la gestión de los recursos hídricos. Ya la GIR reconoce, ¿no?, que la mujer juega un rol muy importante en la gestión de los recursos hídricos y que se le debe empoderar.
el otro de los principios es el agua es un bien público con valor económico y social en sus diversos usos. Es un principio muy importante que es la equidad, que es muy diferente a la igualdad. Todos tienen derecho a tener, todas las poblaciones a gozar de un agua en calidad y cantidad suficiente que les permita desarrollar su vida. Entonces, cuando gestionamos los recursos hídricos, no tenemos que pensar en igualdad, sino en la equidad, que todos tienen que tener acceso al agua. La GIR también se basa en tres ejes fundamentales, que es la eficiencia del uso del agua, ¿no? El agua dulce debe usarse con la máxima eficiencia posible, considerando considerando el proceso el incremento de la escasez. Cada vez el agua dulce es más escasa y las aguas superficiales dulces que existen, muchas de ellas están contaminadas. También tenemos que considerar que es frágil, que es susceptible a contaminarse. Por ejemplo, la directiva marco del agua que hace muchos años los países de Europa implementaron, señalan claramente y definen que ningún pueblo, población, ciudad, estado o país va a lograr un desarrollo sostenible si sus aguas superficiales están contaminadas o alteradas. Y el ejemplo claro que tenemos es la bahía de Puno, nosotros y ustedes, Coana. De repente para nosotros es más tangible porque estamos cerca ahí. Al Estado peruano le cuesta muchos millones de soles poder revertir ese problema. Entonces, lo más importante siempre va a ser prevenir, no llegar a un caso extremo como la bahía de Puno. Y va a costar tanto el tiempo como el dinero, si es que se hacen las cosas bien y que fundamentalmente todos los pobladores tomamos conciencia de la importancia de conservar el recurso. Como decía, la equidad es un eje fundamental en la GIR, que dice acceder a un suministro de agua con una cantidad y calidad suficiente es un derecho que debe ser universalmente reconocible, ¿no? Y esto es algo que si vemos en el mundo y en las ciudades nomás, en Puno, hay poblaciones que no tienen agua ni desagüe, no tienen acceso a servicios básicos como es. Entonces, es a veces un poco increíble pensar que habiendo desarrollado tanto en el mundo con tanta tecnología, hay gente que no tiene agua siquiera para poder tomar o bañarse. Es algo que tenemos que pensarlo y desde nuestros lugares nos encontremos, tenemos que impulsar a que el agua se distribuya de manera equitativa entre todos. Y bueno, ecología y no se ve muy bien, ecología y medio ambiente, ¿sí? Aprovechar el agua sin deteriorar los sistemas de sostenimiento de vida. Hay un concepto que la Ley General de Recursos Hídricos en el Perú señala claramente, ¿no? El caudal ecológico, que es algo muy difícil de implementar. Hay metodologías, hay técnicas, y siempre va a ser una competencia. ¿Quién está primero, el ser humano o los ecosistemas? Y normalmente siempre el fin supremo de los gobiernos y va a ser el bienestar de la población, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que trabajar mucho y que tiene que haber un cambio de mentalidad para lograr este eje fundamentalmente, ¿no? Ver que el ser humano no es el centro de todo y no todo gira alrededor de nosotros, sino que hay ecosistemas, hay animales, hay plantas que también merecen vivir en este planeta y que necesitan el agua para poder desarrollar. Una de las unidades fundamentales para implementar la GIR es la cuenca hidrográfica. La cuenca hidrográfica se considera como una entidad geográfica la más apropiada para la planificación y gestión del agua. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, no sé si en Bolivia pasa lo mismo, pero en Perú geográficamente nos distribuimos por departamentos. Perú un departamento comparte, como en el caso de Puno, comparte dos cuencas, la del Titicaca y del Pacífico.
¿Y qué pasa? A los pobladores de las zonas altas de Puno eh, no quieren dar la licencia social para construir una represa que va a permitir irrigar varias hectáreas de suelo en Arequipa, en la costa. ¿Por qué? Porque ellos dicen que no ven un beneficio y que todos los beneficios se ven a Arequipa. Entonces, es un ejemplo de cómo estamos mal ordenados, ¿no? El enfoque del territorio debería basarse en las cuencas, porque comparten el mismo problema. Las cuencas están interconectadas, la cuenca alta, la cuenca baja y la cuenca media. Están interconectadas y todo lo que pase, sobre todo en la cuenca alta, va a repercutir en las otras partes de la cuenca. Entonces, el agua, más que un medio de dividir, de generar problemas, se puede convertir en un medio de integración y en un medio de consenso para administrar mejor el recurso. Tal es así que el ANA en el Perú, por ejemplo, se ha distribuido las ALAS, las áreas, las autoridades locales del agua se manejan por cuencas. La cuenca del Titicaca, la cuenca del Tambo, y así. Entonces la gestión se mejora. ¿Por qué? Porque todos compartimos el mismo problema y todos somos parte de esa solución. Para gestionar la cuenca tenemos eh, dos enfoques que son bastante importantes y que actualmente se usan, se aplican en bastantes modelos de gestión, como es la pesca, la agricultura, el enfoque ecosistémico, ¿no? Eh, Tradicionalmente, en el caso de la pesca, se manejaba la pesquería como se te aislaba. Es como si se sacaba el recurso del ambiente y solo se veía cuánto es la captura, la tasa de renovación del recurso, pero no se interrelacionaba con los factores ambientales, con los factores sociales. El enfoque ecosistémico que busca interrelacionar todo eso. Busca que no solo veamos el recurso, ya sea agua o en este caso recursos pesqueros que les hablaba, como un ente único y que está separado del resto. Es igual que pasa con los lagos. Normalmente y tradicionalmente cuando se estudió los lagos, se pensaba que no interactuaban con su entorno. Ahora sabemos que todo lo que pasa en la cuenca, en el caso de Titicaca, va a repercutir en el lago Titicaca. Más aún el lago Titicaca, que pertenece a un sistema endorreico, que todo lo que está ingresando se va a quedar retenido en el lago. Entonces, si nosotros hacemos remoción de suelos, hacemos una obra, hacemos agricultura en cualquier parte de la cuenca, va a llegar. Entonces, el enfoque ya es más integral, el enfoque más es interdisciplinario. Y el enfoque socioambiental es muy importante porque tenemos que incluir a los actores, a la sociedad, a las personas. Ha habido muchos proyectos, ha habido muchas iniciativas en el caso de la agricultura en el Perú, en el caso de la pesca, para lograr su desarrollo. Sin embargo, lo que pasa es que se han impuesto modelos, se han impuesto proyectos, sin considerar a la gente, sin considerar si las personas están acostumbradas a tal o cual manera a una actividad X. Por ejemplo, les comento una experiencia. Con la ALT se está desarrollando actualmente un curso para poder capacitar a más o menos 20 jóvenes pescadores de todas las zonas secundarias del lago Titicaca en el Perú, y lo mismo se hace en Bolivia. La idea de esto es capacitarlos a ellos en temas de, de reproducción de peces. ¿Por qué? Porque ustedes, como sabrán, estamos pasando por un serio problema de disminución de recursos en el lago Titicaca. Entonces, una manera es a ellos hacerlos partícipes del problema, que ellos entiendan que son parte de la solución. Dentro de la discusión de cómo se formaba este curso, se había pensado decirles, traer personas o entes que puedan financiar proyectos. Haciendo una discusión más profunda, nos dimos cuenta que no era bueno hacer esto. ¿Por qué? Porque
porque uno iba a ser el interés de la gente de nos van a financiar un proyecto, entonces vamos, y ese va a ser nuestro beneficio. No va a ser tanto el interés de preocuparse porque los recursos están disminuyendo. Y segundo, y más importante, es que le podemos decir, tú como puedes hacer una actividad alternativa a la pesca, puedes producir ajos, puedes producir, uno está muy de moda, la gente está produciendo ajos y está produciendo flores, y él tiene muy buenas producciones. Pero, ¿cuánto de esta gente realmente quiere hacer eso? ¿Y cuánto de esta gente solo quiere aprovechar el momento para generar un recurso y cuando se acabe un posible proyecto se va? Y es lo que ha pasado en muchas partes. Entonces, cualquier proyecto, iniciativa que quiera dar una alternativa a la pesca, yo considero que debe salir de ellos, de la necesidad. ¿Qué quieren hacer ellos? ¿Qué capacidad tiene qué capacidad tiene su territorio para desarrollar? Porque quisiéramos hacer muchas cosas, pero nuestro terreno no da para hacer, por ejemplo, cultivo de ajo de pronto. O no tenemos la experiencia, o no tenemos el deseo de hacerlo. Entonces, es muy importante, primero, saber qué cosas quiere la gente, escucharlos a ellos, y sobre la base de ello, deciden planificar actividades alternativas como este caso. Entonces, el enfoque socioambiental es muy importante, hacerlos partícipes a ellos. ¿No? Bueno, es una parte, yo la verdad no domino mucho el tema de gestión de recursos hídricos, yo más domino el tema de recursos hidrobiológicos, pero está íntimamente ligado el recurso hídrico, como decía, el recurso hídrico está íntimamente ligado a los recursos hidrobiológicos. Si tenemos ecosistemas contaminados, alterados, eutrofizados, evidentemente va a repercutir en la salud, en la cantidad de recursos. Vamos a ver más adelante algunos ejemplos de cómo se está gestionando mal la acuicultura identificada. Bueno, primero tenemos que saber qué es un recurso hidrobiológico, ¿no? Es un concepto bastante básico son organismos que toda su vida, parte de su vida, la desarrollan en el medio acuático, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, tenemos los carachas, la rana gigante típica, que es un ejemplo claro de una rana que toda su vida la desarrolla en el agua, a diferencia de otras especies de batracios, ¿no? Los yachales, los totorales, también son considerados recursos hidrobiológicos. En el caso del lago Titicaca, a diferencia del mar, por ejemplo, en el mar se aprovechan las algas, ¿no? Las macroalgas. Aquí en el lago Titicaca, los recursos más importantes que son aprovechados son los recursos pesqueros, tanto los peces nativos como los peces introducidos. Y justamente me voy a centrar a hablar de este tema. Antes de esto sería bueno saber algunas características de los recursos hidrobiológicos que habitan en el lago Titicaca. Por ejemplo, podemos conocer que yo he leído en algunos textos, en algunos informes y publicaciones escritas, que se habla que el lago Titicaca tiene una alta diversidad de peces o de recursos hidrobiológicos, lo cual es comparado con el mar, sobre todo el mar peruano, o comparado con la selva, nos damos cuenta que el lago Titicaca es pobre en diversidad de especies. Pero sí es importante en fauna endémica. Tenemos una importante fauna endémica que muy poco conocemos de su biogeografía, y el último estudio que leí algo de biogeografía fue de un amigo de Alemania que hizo sobre General Lobby, y más no se hizo sobre biogeografía de recursos. Vamos a ver que el Titicaca posee al menos 533 especies acuáticas. Al menos 64 de estas se consideran endémicas. A pesar de este número de especies endémicas que parece poco, todavía no sabemos mucho de los peces pequeños que habitan en Titicaca, como las orestias, de los anfípodos y de los microgastrópodos, que podrían ser endémicos también. No se han hecho muchas investigaciones. Más de la mitad de las 45 especies de bestias son originarias de la cuenca de Titicaca, y 23 de ellas solo se conocen en el lago de Titicaca, solo habitan en este lago. Esa es la importancia del lago de Titicaca
para el género Benthius. Los totorales son importantes porque actúan como zonas de refugio para los peces. Sin embargo, vemos que las ciudades le van ganando poco a poco terreno al lago Titicaca. Este cinturón de vegetación poco a poco se está perdiendo y eso es algo muy grave para el lago Titicaca. Y bueno, las bahías y zonas litorales son las áreas más productivas del lago Titicaca que merecen ser protegidas y donde abunda la mayor diversidad. Los estudios que venimos desarrollando desde el año 2007, luego que el IMARPE se reaperturó porque tuvo dos periodos de investigación en el IMARPE, desde los años 70 hasta el 93, luego se cerró por una decisión política y en el 2007 se volvió a reaperturar y seguimos hasta la fecha. Vemos que los principales recursos que se aprovechan actualmente son el ISPI, el carache amarillo, el carache gris o negro, el gringuito, carache gringo, Orestes salus, se conoce como carache en general. Cuando vamos al mercado todos le conocen como caraches, ¿no? El Orestes cimarle, los carache nano o Pikachu le llaman en la bahía de Puno. El Orestes enano, la boga, pese a que su población está bastante disminuida y no, me parece que hace 6 años ha sido el último reporte de captura que hemos tenido. Seguro que René nos va a contar eso, y más de ahí no se ha vuelto a capturar en la boga en el Titicaca, pero sí hay registros que existen boga en lagunas altandines. Y dentro de los tricomiterios tenemos el mauri y el suche. Bueno, y las especies introducidas, la suche y el pejerrey. Sobre la base de esto es que se desarrolla la actividad pesquera en el lago Titicaca. Como les decía antes, estamos en un periodo de franca disminución de las capturas de los recursos pesqueros en el lago Titicaca. Hay muchos factores que los vamos a ver más adelante, pero hay unas cosas que tenemos que resaltar. En el caso de Bolivia, me parece que ya tenía un libro de una lista, el libro rojo, donde se incluye algunos peces. En el caso de Perú no tenemos una lista oficial de recursos hidrobiológicos amenazados, pero se estaba trabajando en listas preliminares. Me parece que no han sido publicadas hasta ahora. En estas listas se identifica un menor número de especies en situación de amenaza. Probablemente no hayan datos suficientes, sobre todo en lagunas y en las selvas. Al par del mar peruano y el agua Titicaca, no hay sistemas de monitoreo continuos como tiene el IMARPE en otros ecosistemas acuáticos en el interior del país. Entonces, una gran dificultad para nosotros en el Perú es que no contamos con suficientes datos. Pero el Ministerio de la Producción, con la finalidad de proteger los recursos, establecen vedas reproductivas de los recursos con la finalidad de que en ese periodo importante de reproducción los peces puedan reproducirse y renovar las poblaciones de peces. El año 2019 hemos elaborado un informe técnico para el Ministerio de la Producción, en base a una data bastante larga del periodo 81 al 2018. Se ha evaluado tanto biomasa como desembarque, y los resultados nos muestran que solo en el caso del ISPI es un recurso y el Maui son recursos que están plenamente explotados. O sea, que quiere decir que son recursos que su pesquería se está llevando de buena manera. En cambio, en el caso de las otras especies, todas están en recuperación. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos sobrepasado el rendimiento máximo sostenible de la población. Es decir, hemos pescado tanto que no le damos tiempo a la especie a poder renovarse y recuperar su población. Entonces, ¿qué ocasiona esto? Que en el tiempo la población disminuya y que se cierren las pesquerías.
la decisión más drástica que se tome, pero con la señal de salvaguardar el recurso. Ya hay una experiencia de esto en Bacalao, en el caso del mar, ¿no? Se tiene que cerrar la pesquería hasta que se pueda recuperar su población. Pero esto genera un conflicto social muy grande, porque muchas poblaciones viven del recurso. Pero ¿qué ha hecho que lleguemos a esta situación? Ha hecho que tenemos una mala forma de pescar. Esta curva, ¿cómo funciona? Esta línea punteada es el tamaño mínimo de captura. Luego de varios estudios que hacemos en el IMARPE determinamos el tamaño mínimo de captura. ¿Qué quiere decir eso? Que a esta talla el pez al menos ya se ha reproducido una vez. Entonces ya se puede pescar. Pero si vemos toda la curva está tirada hacia la izquierda, está por debajo de la talla mínima de captura. Estamos capturando peces que aún no se han reproducido. Ese es uno de los principales problemas por los cuales los recursos están disminuyendo en este caso. Y lo mismo debe pasar en Bolivia. No hay información, salvo una información de 2 meses o de 3 meses que se pudo levantar con apoyo del proyecto GIR-TDPS, y que curiosamente Erika ha trabajado ahí con unos colegas, y que también nos ha permitido algo muy importante, nos ha permitido transferirles nuestra metodología de trabajo para que en Bolivia puedan implementar estudios como los que hacemos nosotros. Entonces, esto es lo que tenemos que revertir. Tenemos un trabajo muy duro con los pescadores para hacerles ver que si ellos no cambian sus hábitos de pesca, estamos condenados a los recursos a su extinción tal vez. ¿En qué tiempo? No lo sabemos. Luego de eso, nosotros tenemos establecido periodos de veda en base a la información que hemos levantado a lo largo de estos años, hemos podido establecer cuáles son los periodos en los cuales los recursos se reproducen y que esos periodos deben estar prohibida la pesca. ¿Por qué? Porque normalmente los recursos en ese periodo se pegan a la zona litoral para poder desovar. Y es ahí cuando el pescador pone sus redes y aprovecha para pescar. ¿Cuál es la justificación que los pescadores nos dicen? Que no tengo que comer y que si es que nosotros le prohibimos pescar, que le demos una alternativa de trabajo. Probablemente sea válido, porque son poblaciones deprimidas, poblaciones de escasos recursos económicos. Sin embargo, no es la manera en la cual se debe aprovechar recursos. Ellos no se dan cuenta, como lo decía un colega, que a la vez son dioses y a la vez son destructores de su propio medio de vida. Porque ellos pueden estar presentes en todo el agua y pueden hacer un control, a lo que las autoridades no pueden. Es imposible. Nosotros tenemos establecido un sistema de control y vigilancia, digamos, que el Ministerio de la Producción hace. En estas épocas de veda, si funcionara como debería, el Ministerio se lanza a la época de veda, se informa, y deberían haber inspectores en el lago y en las carreteras, y cuando se encuentran estos recursos se decomisan. Entonces, es una manera de alentar a los pescadores a que puedan hacer la actividad. Sin embargo, el lago Titicaca es bastante grande. Imagínense cuánto le costaría al Perú implementar un programa agresivo de control y vigilancia. Solo por una mala práctica que tienen los pescadores. Pero ellos quieren eso. Increíblemente, cuando vamos a reuniones, dicen que hay el control y vigilancia, que comiencen, que quiten. Entonces, te pones a pensar y dices, pero si estos señores están pidiendo control y vigilancia y son conscientes de lo que están haciendo está mal, ¿por qué no cambian su actitud? Y esos 4, 5, 10, 15 millones que están pidiendo se pueden implementar en otros proyectos de desarrollo. Y no en ponerle un policía a cada lado para que le diga lo que está haciendo está mal. Entonces son enfoques que tenemos que cambiar.
son trabajos de largo aliento que tenemos que cambiar para, para que su pensamiento sea otro. Con Juan Ocola hemos preparado una propuesta para la FAO. Ojalá que les tenga eco y se pueda implementar un proyecto aquí para solucionar este problema. Hemos visto 4 ejes fundamentales. Uno, evidentemente, es el control y vigilancia, porque si no, habría un desgobierno total y habría un caos. Pero acompañado con eso, tenemos que tener un programa agresivo de concienciación y sensibilización al pescador y al consumidor también. Porque muchas veces nosotros vamos al mercado y estoy casi seguro que no sabemos en qué talla se debe pescar y si está en vez del recurso. Y lo llevamos a la casa y nos preparamos en Puno le decimos timbre. Creo que aquí le dicen guayaque, ¿no? Nos preparamos, llegamos a la casa y la mamá preparaba un rico plato y ella de repente no sabe que en ese periodo está en veda, porque ese periodo, esta talla del pez no estaba permitido pescar. Entonces tenemos que educar también al consumidor. Tenemos que decirle que si él compra un pez en una época de veda o una talla no permitida, está también colaborando para que ese recurso se agote. Es más, nosotros ya debemos iniciar con la ALT un programa agresivo de, de sensibilización a la población. De hecho, a Juan Ocola ya hemos conversado, y si tenemos que vestirnos de carachis e ir a cada feria, a cada plaza, vamos a tener que hacer, porque tenemos que educar a nuestra población, tenemos que meterles en su cabeza que no se puede seguir consumiendo indiscriminadamente el recurso. Bueno, y lo otro que tiene que acompañar, evidentemente son programas de siembra y repoblamiento de recursos. Porque una de las problemas también de estos recursos es que su crecimiento es bastante lento. No es como la trucha o el ispi que crece, y la trucha de pejerrey que crecen rápido y se reproducen en gran cantidad. Estos recursos son más lentos. Entonces tenemos que darle el tiempo necesario para que la población pueda recuperarse. Y otro de los grandes problemas es la contaminación del agua utilizada, los procesos de eutrofización y contaminación. Estas imágenes corresponden a un evento de mortalidad de peces que hemos tenido en la Bahía de Puno en marzo del 2013. Y curiosamente este evento fue luego de una reunión que tuvimos en Puno. Era ¿qué era? Era una reunión de varias personas. ¿Te acuerdas de ti? ¿Qué evento era? El de Puno. ¿Tú, René, te acuerdas? El simposio del lago Titicaca. El segundo simposio del lago Titicaca hubo gente de España, hubo gente de Francia, hubo gente de varios países, de Perú, de Bolivia. El evento terminó el día viernes y el domingo empieza la mortandad. Y en la prensa, científicos se reúnen y los peces se mueren. Curioso, ¿no? Y fue un escándalo. La gente decía, ¿dónde están a esos señores de Limarpa? Hay que meterlos a la cárcel, los del PEL, la prensa y todo, ¿no? Pero ¿qué pasa con la Bahía de Puno? La Bahía de Puno, si conocen, es una ciudad que ha crecido bastante y que su sistema de tratamiento de aguas residuales data de los años 70. Para una población de 75.000 personas aproximadamente en ese tiempo. Hasta la fecha, el sistema de tratamiento sigue siendo el mismo, laguna de estabilización. Y la población supera las 150.000 personas. Y ya desde su construcción, ya había algunas observaciones al diseño técnico de la laguna. Entonces, evidentemente, esa laguna no funciona para la población que tenemos. Entonces, literalmente, agua residual no tratada, agua urbana, está entrando a la bahía. Tal vez sea un aspecto importante que la bahía es cerrada. Esta zona es un cinturón de vegetación y hay un canal que no permite que estas aguas se desplacen a otras zonas. ¿Qué pasó aquí? Cuando monitoreamos el agua, por esta zona, en esta zona está la laguna de oxidación, había agua anóxica y acá, en esta zona 2 era un poquito.
muy bajo para que los peces puedan vivir. Y encontramos peces muertos, había un bloom de Daphnia magna, parece que era. Estimamos cuánto, 111.000 ejemplares de peces muertos aproximadamente. Fue un escándalo. Toda la gente se preguntaba, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque este es literalmente un vacilar. Lo que entra aquí es, es bueno, no voy a decir eso pasa. Y curiosamente no ha cambiado nada. Sigue las mismas condiciones. En cualquier momento va a haber otro evento de mortandad. En el caso de Bolivia, ustedes han pasado a lo similar en el 2015, en Coana. Pero ¿cuál ha sido la diferencia? Aquí el agua era verde. La concentración de clorofila era alrededor de 40-45 miligramos por metro cúbico y una transparencia menos de 1 metro, típico de un ambiente hipereutrófico. Pero durante el evento de mortandad, la transparencia era total. La profundidad máxima de la bahía es 7 metros por esta zona, por un canal, pero en promedio es 2 metros, 2,5. Transparencia total y concentración de clorofila del orden de 2 a 3 miligramos por metro cúbico, propio de un ambiente oligotrófico. ¿Qué pasó con la producción primera? ¿Y qué pasó con fitoplancton? Todavía nos quedan dudas de eso porque no teníamos un sistema interior continuo. Ve que estamos cerquita, pese a que estamos a unos pasos. No teníamos un sistema continuo de monitoreo. Ahora sí tenemos implementado, mensualmente medimos clorofila, nutrientes y diariamente oxígeno. Sí teníamos en el tiempo oxígeno y vimos que más o menos fue la quincena la mortandad. Y desde el día 1 de marzo empezó una caída de oxígeno sostenido. De periodos de sobresaturación empezó a bajar 5, empezó 8, 7, 6, hasta que el día 2, en el 9 de junio, llegó a 2, al día 16, pero llegó a 2 miligramos por litro. Esas cosas nos sirven porque ahora ya sabemos que cuando vemos una curva sostenida de disminución, ya tenemos que lanzar una alerta. Bueno, son experiencias que nos permiten saber que el lago Titicaca está respondiendo a tanta presión que hay y de repente va a ser irreversible. En el Perú se están implementando 10 plantas de tratamiento de aguas residuales, que esperemos que, que esperemos que ya no más ingrese agua residual no tratada. Pero tenemos que ayudar al ecosistema, porque de forma natural va a demorar muchos años en recuperarse. Tenemos que implementar programas de remediación, recuperación ambiental y esas cosas. Bueno, pero la gestión ambiental se basa en normas legales, ¿no? En el caso de Perú, tenemos una vasta legislación sobre los recursos pesqueros. Y en el lago Titicaca existe, creo, lo suficiente para gestionar los recursos. Sin embargo, el problema es que hay una debilidad institucional para que se cumpla y hay un desinterés de los pescadores por cumplir las normas. Entonces, todo se concatena para que los recursos estén en franca legislación. Entonces, lo que yo decía, tenemos que cambiar el enfoque. Tenemos que cambiar de un enfoque tradicional que solo veíamos a las especies como individuos y que extraíamos y se renova, a un enfoque ecosistémico, donde participan los pescadores, donde participan los consumidores, donde participan las entidades, los políticos. Todos tenemos que participar para poder gestionar los recursos. Ahora les voy a hablar de otra actividad importante que se identifica acá, que es la acuicultura. Igual, la FAO hay un documento que se llama Enfoque Ecosistémico de la Acuicultura, que es un documento guía para los que quieren desarrollar la acuicultura en cualquier lugar. ¿Qué nos dice esto? Primero, tenemos que saber que tenemos que ser un grupo multidisciplinario, con diferentes perspectivas, con diferentes visiones y experiencias, porque eso nos va a permitir recabar la mayor cantidad de información
y llegar a consensos. Buscamos fundamentalmente administrar adecuadamente la agricultura para garantizar su sostenibilidad, su integración con otros sectores y alcanzar un desarrollo sostenible en términos económicos, sociales y ambientales, ¿no? Es el concepto de sostenibilidad también. Y hay algo muy importante: ¿quiénes toman las decisiones y cómo se toman las decisiones? Tradicionalmente las decisiones se toman desde arriba para abajo y se imponen muchas veces, porque no funciona. Pero este enfoque ecosistémico no nos dice eso. El enfoque ecosistémico dice: en la planificación tienen que participar todos los actores y en la gestión también. Tenemos que empoderar al agricultor, tenemos que decirle que si el agua se utiliza, es problema también de él, porque literalmente su capital se va a ir al agua porque la trucha no vive en agua sucia. Y tenemos que saber que no es lo que hacemos, sino cómo hacemos las cosas. Tenemos que cambiar este pensamiento tradicional de que todo venga de arriba para abajo. ¿Y por qué es importante la acuicultura? Muchas veces se habla y se dice que la acuicultura es una actividad que está alterando el Titicaca, que está contaminando, que está agotando los recursos porque mucha gente usa ISPI para alimentar a las truchas. Sin embargo, la acuicultura es una actividad muy importante porque va a brindar proteína animal de bajo costo y ayuda a la seguridad alimentaria, pero si la hacemos de manera adecuada y ordenada. Los recursos pesqueros, como hemos visto adelante, que está pasando, que está pasando en varias partes del mundo. Y ya las poblaciones naturales están sobreexplotadas. La acuicultura es una alternativa para poder seguir brindando alimentos a las poblaciones. Entonces tenemos que hacer un cambio de paradigma del enfoque tradicional jerárquico con objetivos de producción, sectorial, escala de granja, predictivo, con conocimiento científico, prescripciones, corporativos. Tenemos que cambiar un enfoque ecosistémico, participativo, como decía, con objetivos múltiples, interacción con otros sectores. La acuicultura no solo debe estar en un sector de producción, también tiene que ver con el ANA, porque el ANA es el ente rector de la calidad de agua en el caso de Perú. Un enfoque ecosistémico de la agricultura es una estrategia para la integración de la actividad dentro del ecosistema de tal forma que promueve el desarrollo sostenible, equidad y la resiliencia del ecosistema ecológico. No podemos producir y producir y producir hasta que el ecosistema se eutrofice. Esa visión la tenemos que cambiar. La agricultura tiene algunos principios claves. Debería desarrollarse en un contexto de funciones y servicios ecosistémicos. Deberá mejorar el bienestar humano y la equidad de todas las personas, y debería desarrollarse en un contexto con otros sectores políticos. ¿Qué nos dicen? Tiene sus objetivos, es asegurar el bienestar ecológico, el bienestar humano y asegurar la gobernanza. Entonces todos, como decía, todos tienen que participar. Hay un documento muy importante que si alguien está interesado lo puede buscar, es de la FAO, que habla sobre este tema. En el caso de Perú estamos, nosotros estamos inscritos a la FAO y tomamos su recomendación. Uno de los aspectos claves es el ordenamiento espacial. ¿Qué pasa en el lago Titicaca? En el lago Titicaca tenemos esto. Estas son las áreas habilitadas que tenemos para la agricultura. Sin embargo, vemos que actualmente pasa esto. Vean ustedes, estos señores se ubican donde mejor les parece y donde puedan. Y nadie les dice nada. Ese es un trabajo que hemos hecho en estos años. De repente hemos actualizado la información que hace tiempo publicó Colo sobre la distribución de vegetación acuática. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque el grueso de la actividad agrícola se está desarrollando sobre esta zona. Y estas zonas son muy importantes para el agua y para cualquier ecosistema. Son las zonas de mayor diversidad, son las zonas de mayor producción.
del ecosistema. Los peces aquí se reproducen, cumplen sus primeros ciclos de vida, encuentran refugio y alimentación. Si desarrollamos una actividad como la agricultura que aporta nitrógeno y fósforo, vamos a alterar su estado trófico. Vamos a eutrofizar esta zona. No se va a poder la agricultura y tampoco vamos a tener áreas importantes para la pesca. Y otro aspecto importante es la capacidad de carga. ¿Qué hemos hecho con esto? Hemos hecho la planificación del territorio. Estudiamos, evaluamos y podemos determinar entonces qué zonas son las mejores para producir, para desarrollar la agricultura. Y luego de eso nos preguntamos cuánto podemos producir. Tenemos una capacidad de carga física, que es lo tradicional en este caso del lago. Ya vemos una laguna y nos queremos poner pegaditos, pegaditos y pegaditos y producir la cantidad que deseamos. ¿Por qué? Porque el ambiente nos permite, el espacio nos permite. Una capacidad de carga social, esta es una foto de Lagunillas, en el año 2015 hubo una mortandad de peces grande. Y le causó pérdidas de 2 millones de soles a la gente. ¿Por qué? Porque empieza el papá, luego el sobrino, luego el hijo, y todos se vuelven productores de trucha. Entonces, no puede ser eso. Y la capacidad de carga productiva. ¿Qué se está haciendo actualmente en el lago Titicaca para aumentar la producción? Oxigenamos, le están metiendo oxigenadoras y con eso pueden duplicar la producción. Pero el impacto no. Y este es el concepto que debemos manejar, la capacidad de carga ecológica. El máximo stock que no cause impacto severo al ecosistema. Es ahí donde nos llegar. No es fácil, sobre todo para el agua Titicaca. Entonces, la acuicultura, tenemos que llegar a esto, viable, sostenible y soportable. Esa es nuestra visión a la cual debemos llegar para desarrollar la acuicultura sostenible. Y finalmente debemos saber que no todos podemos ser acuicultores. No podemos cultivar peces en cualquier ecosistema que vamos, no porque es una laguna y ya podemos producir. Tenemos que evaluarla, tenemos que saber si es apto o no para el desarrollo, si hay especies nativas. No podemos producir todo lo que quisiéramos producir. Producir más no significa tener mayor rentabilidad. Y un lago o laguna con agua de buena calidad nos hace una buena producción. Bueno, muchas gracias.